Bueno, en el siguiente video vamos a explicar cómo interpretar vamos a entender el concepto de la regresión lineal múltiple y vamos a interpretar una ecuación de regresión con dos variables. Entonces, una regresión lineal múltiple es una generalización de una regresión lineal simple. En una regresión lineal simple tenemos una variable y y tenemos una variable x. En una regresión lineal múltiple incluimos más de una variable independiente. Es decir, tenemos una relación funcional con una variable y con varias variables x. Varias es más de una. Entonces, por ejemplo, podemos definirlo, como lo tengo aquí en el texto, un modelo de regresión donde se incluye más de una variable independiente es un modelo de regresión lineal múltiple. Esto es, y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 x1, ¿no? Hasta aquí llegaría la regresión lineal simple, ¿no? Y tendríamos como regresión lineal múltiple ya más variables, beta 2, x2 y así sucesivamente hasta la késima variable que nosotros tengamos. Entonces, cuando tenemos más de una x, regresión lineal múltiple. Esa es la definición que nosotros tenemos. Obviamente esto va a tener, digamos, el r cuadrado va a tocar reanalizarlo porque nos va a tocar leer el r cuadrado ajustado, pero bueno, eso lo miraremos posteriormente. Las pruebas de significancia, la individual y la conjunta también se interpretan de la misma forma. Bueno, eso lo revisaremos, ¿no? También los supuestos del modelo, pero básicamente la ecuación de regresión es esta. ¿Cómo vamos a interpretar los coeficientes de estos coeficientes estimados? Aquí el diferente es beta sub 0, ¿no? Entonces beta sub 0 es el valor esperado de la variable dependiente en unidades de la variable dependiente, eso es bien importante, cuando las variables independientes toman el valor de 0. Es decir, cuando no tengo nada aquí, 0 va a ser igual a y. Es decir, va a ser la ordenada al origen. La intersección del origen en y. Y beta sub i, o sea, cada uno de estos betas van a responder a cuando x aumenta en una unidad, es decir, hay un incremento marginal, cuánto va a cambiar y. Y también esa variación marginal la interpretaremos en las unidades de las x respectivas y el beta lo interpretaremos en las unidades de y. ¿Ok? Por eso aquí coloqué se espera que la variable dependiente, me faltó acá, incremente o disminuya en beta sub i unidades ante el incremento unitario en x sub i. Entonces tomamos un ejemplo del libro Econometría, Conceptos Básicos de Freddy Pérez y Horacio Fernández, donde vamos a analizar, digamos, esta ecuación de regresión. Entonces esta es una ecuación de regresión múltiple en la medida que nosotros tenemos una variable y, tenemos un beta sub 0, tenemos un beta sub 1 y una primera variable independiente, y tenemos un beta sub 2 y una segunda variable independiente. Entonces ya tenemos más de una variable independiente, por tanto tenemos un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces definimos, bueno, en el ejemplo del libro que les digo, definen y como un cambio trimestral en los precios de la acción, x como un cambio trimestral en la compra de acciones, o sea, la demanda. Entonces, y x1, perdón, aquí me quedó mal, aquí es x sub 2, como un cambio trimestral en la venta de acciones, o sea, la oferta de acciones, la demanda de acciones, la oferta de acciones. Entonces uno teóricamente, ¿qué esperaría, no? A mayor demanda, mayor precio. Entonces esperamos que ese beta sea positivo, ¿no? El beta sub 1. En la venta, por el contrario, ¿no? Mayor oferta, menor precio, ¿no? Entonces esperamos que el beta sea negativo. Entonces revisamos eso en nuestra ecuación. Entonces 0 es el beta sub 0. 0,05 es el beta sub 1, o sea, responde al cambio trimestral en las compras. El beta de la demanda, positivo. Entonces creo que cumplimos ahí con ese principio. Y el beta sub 2, que es el de la venta de acciones, la oferta, negativo. Bueno, entonces ya tenemos como una primera aproximación a esa interpretación. Vamos a interpretarlo. Entonces, y sub 0, el valor esperado de la variable dependiente cuando las variables independientes toman el valor de 0. Entonces, digamos, ¿cómo leeríamos nosotros ese beta sub 0, no? Diríamos, el precio de una acción es 0 cuando no hay cambios trimestrales en la compra de acciones y cuando no hay cambios trimestrales en la venta de acciones.
Es decir, cuando no tenemos ni demanda ni oferta, pues nos va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el precio sería 0. O la variación del precio trimestral por acción sería 0, cuando no hay variaciones en la compra ni en la venta de acciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a analizar este beta sub 1, ¿no? Entonces, ese beta sub 1 lo podemos analizar, digamos, aquí me salió esto, pero quito esto. El beta sub 1 lo podemos analizar como, les digo, una variación marginales y cuánto genera en Y. Entonces, ¿cómo leeríamos el cambio trimestral de las compras de acciones, que es este? Entonces podríamos decir, cuando el cambio trimestral en la compra de acciones se aumenta en una unidad, se espera que el cambio trimestral de precios por acción aumente en 0.057 unidades, dejando pues constante la otra variable, ¿no? ¿Sí? Digamos, esa sería la interpretación de este. Y este lo haríamos de forma similar, ¿no? El beta sub 2, solo que aquí hablaríamos de una disminución porque dio negativo, ¿no? Entonces lo podríamos leer algo así como, cuando el cambio trimestral en la venta de acciones se aumenta en una unidad, se espera que el cambio trimestral de precios por acción disminuya porque es negativo en 0.065 unidades, dejando las demás variables fijas, o la otra variable fija que es esta nomás. Entonces esa sería la interpretación. Muchas gracias por su atención.